Listo. Bueno, vamos a comenzar con el día con lo que nos compete realizar hoy. Vamos a seguir abordando el tema de las bases de datos. Ya vamos a culminar con ese tema para que ustedes tengan conocimiento cómo se descargan los archivos que vamos a utilizar dentro del software, ¿vale? Vamos a observar el software, vamos a hacer unos primeros análisis. Voy a tratar de observar las entregas. Creo que los que hicieron la entrega están acá. Los tres grupos que hicieron las entregas y bueno, vamos a visualizarlos uno por uno y al finalizar, bueno, ya van a poder ustedes ya entrar un poco más en materia de cómo es que se realiza todo el mapeo científico de la primera o de la idea, de la primera parte de la pirámide que ustedes tuvieron como idea, ¿no? Y después ya vamos a ir consolidando poco a poco los, los aprendizajes. Bueno, entonces tenemos aquí PubMed. Voy a utilizar Dimensions también. Ya se loguearon acá, sí. Ya tienen su usuario y su contraseña. Deberían haberlo hecho y si no, pues les recuerdo que necesitan sí o sí crear su usuario y su contraseña para poder exportar la información. Hay un tema que es, digamos, de los temas que yo investigo, que es el aspecto genético, ¿no? Entonces voy a hacer la búsqueda en esta base de datos relacionada al componente genético, ¿correcto? Entonces, mi palabra principal va a ser genética. Voy a colocar jugadores de fútbol y con esa sola búsqueda voy a mirar qué sucede. Entonces hay 137 resultados para genética y fútbol y jugador de fútbol, ¿correcto? Si hubiese colocado soccer únicamente, seguramente me hubiesen aparecido más resultados. 219, creo que se dobla un poco. Y si hubiese colocado OR, seguramente me hubiese recuperado, no, me recupera los mismos. Entonces ahí no hay lío. Aquí dice fútbol, bueno, me voy a quedar con estos. Esta va a ser mi fórmula de búsqueda, ¿sí? No tengo más que encontrar allí. Y en Dimensions también voy a colocar la misma información, a ver cuánto me sale acá. Entonces voy a colocar genética y fútbol. Aquí ya tenemos 86.307 posibilidades. Y voy a colocar más bien jugadores de fútbol acá. Ya tenemos 64.000. Cuando yo realizo una búsqueda de literatura científica, yo debo tratar de seleccionar los artículos que yo creo me van a ayudar a contestar posteriormente mi pregunta de investigación. ¿Sí? Yo tengo una pregunta de investigación inicial que ustedes plantearon a partir de la estrategia PICO y es importante que los artículos o la información que yo busque me permita a mí contestar esa pregunta. ¿Listo? Entonces, si mi pregunta es qué metodologías funcionan para el tema de la atención, el foco de atención, esos artículos me deben a mí poder ayudar a responder esa pregunta que yo me planteé al inicio. ¿Listo? Lo que ahorita vamos a hacer es un mapeo general, ¿no? O sea, vamos a ver cómo está la literatura a nivel mundial con relación a una temática en específico
vamos a observar tendencias, vamos a observar cuáles son las palabras, las palabras más concurrentes, y a partir de toda esa búsqueda quizás hallemos un tema particular, o sea, un tema más específico del área, ¿sí? O sea, la genética es un tema muy amplio, el fútbol también, pero al relacionarlas hay subtemas que yo voy a poder investigar más adelante. Por ejemplo, supongamos que yo dentro del tema de genética y fútbol me quiero centrar en el tema de las lesiones, ¿sí? Supongamos que yo en el tema de genética quiero profundizar es en el tema de la asociación con alguna capacidad física, en este caso la velocidad y la potencia. O por otro lado, quiero realizar un estudio más específico sobre un gen en especial, el ACTN3 o el ACID. Entonces, observen cómo buscar una temática me va a permitir a mí ir a lo más concreto. Entonces, por aquí tengo unos ejemplos. Creo que este es el de compañero, no me acuerdo. ¿Está aquí? Guillermo, creo que es el de Guillermo, ¿sí? Entonces, miremos que Guillermo nos hace su planteamiento pico. Él coloca unas especificaciones en donde coloca que la población tienen que ser niños practicantes de fútbol o jugadores de fútbol, ¿sí? En edades de 4 a 7 años, entonces él coloca una edad bastante específica. Su intervención va a ser el estado de la atención, ¿no? Tiene que ver con el foco de atención durante la práctica deportiva, imagino yo. Y él como objetivo dice, bueno, yo quiero descubrir cuál es la metodología más efectiva en concentración de atención o para el foco de atención en niños de edades tempranas, practicantes de fútbol, y él quiere buscar estudios experimentales. Él plantea una pregunta, ¿sí? A partir de esta metodología o de esta estrategia, él dice, bueno, ¿qué metodologías o qué metodología es más efectiva en el foco de atención o la centración de atención de niños de 4 a 7 años? Bueno, aquí hay un error en la redacción. De los niños de 4 a 7 años. Entonces, aquí nos hizo falta algo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la población de él tiene una característica en especial, más allá de la edad, que es la que tienen que ser futbolistas, ¿no? Entonces, practicantes de fútbol. Entonces, ¿qué metodología resulta más efectiva en la centración de atención de los niños de 4 a 7 años practicantes de fútbol? Las palabras clave, yo les decía, me las arroja la misma pregunta de investigación. Entonces yo tendré que utilizar tal cual como él utiliza ahí, metodología, ¿sí? Tendré que colocar por allá, bueno, eso de foco de atención, centración de atención, ¿qué es? Tendré que colocar en específico la población, que pueden ser niños, ¿sí? Y por allá tendré que colocar fútbol. Si yo me vuelvo muy específico, como por ejemplo la edad, que es la que colocó él acá, si me vuelvo tan específico, me va a sacar estudios que quizás son relevantes. Entonces es mejor dejar la característica de la población, ¿sí? Que son niños, y después ya los estudios me van a permitir centrarme en edades, ¿correcto? Entonces aquí tenemos la estrategia de búsqueda o la ecuación de búsqueda, y él pudo encontrar 49 por aquí, 436 por acá, y bueno, colocó algunos sinónimos, ¿no? Yo inicialmente, para realizar una búsqueda de la literatura, debo tener la posibilidad de poder entender inicialmente el fenómeno, ¿sí? Entonces yo me voy a Google
porque yo no sé absolutamente nada de esto, y yo coloco qué es foco de atención en, en niños, qué es foco de atención en la niñez o en los niños. A ver, ¿qué es eso de foco de atención? Orientaciones del foco de atención. Voy a buscar únicamente foco de atención y vamos a ejemplificar con esto. Este es foco de atención. Entonces, puede ser algo ya cognitivo, por lo que me dice este aquí inicialmente, ¿no? Entonces decimos que el cerebro humano y el foco de atención, dice, el cerebro descarta lo que no importa, completa lo que falta o es ciego ante lo que no le interesa y da un foco de atención, ¿no? Entonces, este foco de atención yo puedo interpretarlo como ¿qué? ¿Ustedes qué creerían? Entonces, Guillermo nos plantea el, se plantea el foco de atención también como un sinónimo de concentración, ¿no? Entonces, el foco de atención podría ser, como él lo dice acá, centración de la atención, puede ser concentración también. Y yo me puse en la tarea de buscar algo anteriormente por acá y yo encontré algo que me pareció interesante, que se los voy a mostrar. Y es que eso de el foco de atención tiene que ver, es una base neurofisiológica y tiene que ver con la enseñanza de habilidades motrices, ¿sí? Hay unos factores que influyen en el aprendizaje, ¿sí? De rendimiento de habilidades motrices, ¿sí? O de habilidades motoras. Entre ellas está el foco de atención. Entonces, el foco de atención vendría siendo una, un factor que influye en el aprendizaje de habilidades motoras, ¿correcto? Entonces, observen que, eh, bueno, ellos dicen que dentro de la revisión se enfocaron en 4 factores que tienen o han mostrado eh, ser eficaces o eficientes en el aprendizaje de habilidades motoras. Entonces está la práctica observacional, el aprendizaje a partir del foco de atención, el feedback y la práctica autocontrolada. El tema general de Guillermo vendría siendo aprendizaje de habilidades motoras. ¿Listo? ¿Por qué el niño o por qué es importante el foco de atención? No sé. Entonces voy a ver qué es eso de foco de atención. Yo encontré un estudio que ya me describen o conceptualizan el foco de atención. Entonces, los estudios han examinado el rol de el rendimiento para el foco de atención
que está consecuentemente demostrado que las instrucciones que inducen un enfoque externo, es decir, directamente al movimiento o al efecto del movimiento, son más efectivas que aquellos que promocionan un enfoque interno, es decir, dirigido al rendimiento de los movimientos corporales. ¿Qué quiere decir? Que un enfoque de atención externo facilitará la automaticidad o automatización del control motor y del movimiento o la eficiencia del movimiento no sé, los promotores de movimiento. Entonces yo puedo entender aquí que ya existe enfoque externo y enfoque interno. Pero el enfoque externo y el enfoque interno tiene que ver con el movimiento, ¿sí? No lo llevamos a un punto de vista psicológico, ¿sí? Si lo veíamos desde un punto de vista psicológico, y si lo veías desde un punto de vista psicológico, Guillermo, el enfoque de atención está ligado a la instrucción y al movimiento, ¿correcto? Entonces yo podría aquí decir que ya no es concentración, sino más bien que el enfoque de atención es puede ser un factor, ¿sí? O es un factor que incide en la enseñanza y que me puede a mí permitir realizar un mejor aprendizaje motor. Entonces yo me voy a ir aquí a esta publicación. Bueno, voy a tomar esta palabra y la voy a colocar dentro de PubMed, únicamente esa palabra. Ya ahorita volvemos aquí, estoy haciendo un paréntesis, ahorita volvemos al tema de... Entonces, observen que cuando yo coloco Focus of Attention, me aparece External Focus of Attention, Focus of Attention, External al Internal Focus of Attention. Si yo le doy acá, tengo 2.793 apariciones. Entonces, ya sé que hay una External Focus de atención, External and Internal Attention, el efecto sobre el rendimiento, incluso ya aparece rendimiento aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta búsqueda le agrego AN y lo limito a que me busque con deporte? Bueno, ya hay 245, ¿sí? Que hablan de enfoque de atención interno y externo. ¿Qué pasa si yo le quito el externo y el interno? Hay 9.000. Creo que este es el que estábamos leyendo, si no estoy mal. Entonces, hay unos que lo asocian con la función cognitiva, hay otros que lo asocian con el aprendizaje motor, hay unos que lo asocian nuevamente con la función cognitiva, hay unos que lo asocian con, bueno, aquí aparece solo atención, no aparece focus, o sea, no aparece focus de atención. Focus of attention, aquí, los efectos de combinar, listo. Entonces, supongamos que vamos a quedarnos con la que revisé ahorita, foco de atención. Aquí hay 500.000
resultados que pudimos encontrar con esa sola palabra. Y voy a colocarle, aquí esta es la que estaba utilizando, ya tenemos 2.793. Entonces a partir de aquí ya yo puedo comenzar a realizar una búsqueda inicial con enfoque de atención. ¿Listo? Si se dan cuenta, utilicé únicamente una sola palabra clave. Ya cuando yo comienzo a mezclarlas, se comienzan a reducir las búsquedas, ¿no? Pero adicionalmente voy a colocar children, a ver qué aparece solo con children. 311 resultados. Entonces, por aquí me aparece aprendizaje motor y automatización del movimiento en el desarrollo de los niños, el rol de las instrucciones con un enfoque de atención externo o interno, el efecto de el enfoque de atención interno y externo sobre el aprendizaje motor implícito en los niños con un desarrollo de coordinación desordenado o con un desorden de coordinación. Entonces observen que yo coloqué children y ya me aparece mucho más. Si yo hubiese colocado children de no sé cuánto a no sé cuánta edad, seguramente no me hubiesen aparecido muchos resultados. Entonces, yo para poder realizar una búsqueda tengo que entender primeramente lo que quiero hacer. Por ejemplo, ¿qué es eso de foco de atención? Tengo que entender, bueno, si me voy a meter con una temática, tengo que entenderla. Eso me va a permitir, ¿eso me lo va a permitir qué? Eso me lo va a permitir la búsqueda. ¿Listo? Entonces observen, digamos que Guillermo se lea este artículo y este artículo. Ya para mañana vas a ver qué es el foco de atención, o para dentro de media hora vas a ver qué es el foco de atención, qué es la atención interna, externa, qué es el foco de atención interno y externo, y para qué sirve eso en el aprendizaje motor de los niños y de las niñas. ¿Correcto? Entonces, por aquí tenemos otro ejemplo de otros compañeros que entregaron por ahí su ecuación de búsqueda. Entonces tenemos a Gianpablo y a Nicolás. Entonces, Nicolás, ¿qué quieren hacer? Ellos quieren analizar el desarrollo de la maduración o el desarrollo madurativo y fisiológico o psicológico, no, esto es más fisiológico, en niños de 5 a 10 años de edad y cómo afecta eso su rendimiento en actividad física. Yo tengo acá entonces, tengo inicialmente que conocer qué es eso de educación fisiológica. Voy a buscar esto en PubMed. A ver si aparece algo sobre educación fisiológica. Al parecer esto no es un término técnico, por lo que puedo observar, porque no aparece educación fisiológica. ¿O ustedes querían buscar más bien educación física? No, profe. Nos estábamos basados lo colocamos así, pero en la enseñanza de la fisiología en niños, digamos, poder dar esa enseñanza, así sea en edades prematuras. Ok, entonces, ¿cómo le enseñan ustedes fisiología a un niño? Pues sería lo básico, ¿no? Pues no se podría decir la fisiología como tal, pero sí enseñarle cómo actúa su cuerpo en el sistema hormonal en su proceso de crecimiento o Ok, de maduración. eso ya es más un un tema que puede ser, al finalizar todo el tema investigativo, un objetivo de su investigación, ¿sí? Inicialmente yo creo que ustedes me plantean una idea, ¿sí? Más que una idea es una temática, ¿sí? O sea, su temática tiene que ver con actividad física y entrenamiento, ¿correcto? Sí, profe. Sí, señor, Es, en niños ac- de 5 años, de exacto. 5 a 10 años. Actividad física y entrenamiento en niños de 5 a 10 años y por allá tienen desarrollo y maduración.
Sí, profe, más o menos cómo afecta el ejercicio, pues la maduración y el desarrollo del Correcto. niño. Entonces, vamos a hacer la búsqueda a partir de los desarrollo, es development. Si yo busco desarrollo, son 5 millones de palabras o de resultados que tienen esa palabra. ¿Listo? Si yo coloco desarrollo y maduración, son 159.000 textos que tienen esa palabra. Voy a cerrar aquí esta. Voy a realizar la búsqueda acá más bien avanzada. Entonces tenemos desarrollo, maduración, lo quiero buscar en niños y busquemos así, a ver qué aparece. Entonces ya hay 21.000, perdón, 174 resultados. Ahora, hay otra palabra que me aparece, que es crecimiento. Crecimiento y maduración. Crecimiento y maduración. Entonces, quizás si yo coloco por acá, voy a agregar a esta misma que ya la tenía realizada. Si yo agrego por acá crecimiento, que es raw, pero estoy escribiendo bien. No, ya me la va a corregir. Eso, WPH. Le voy a por agregar como por aquí. A ver qué aparece. 9.000. Entonces, crecimiento físico y valoración biológica en niños y adolescentes. Biológica, biological maturation of young athletes. Ahora, lo que yo estoy buscando es para deportistas o no deportistas, o para la población de niños en general. En general, profe. En general, ok, listo. O sea, no atleta. Entonces, niños en general, entonces chill puede ser una, sí, muy bien. Por aquí tenemos desarrollo y maduración. Ese es el tema de ustedes. Crecimiento, desarrollo y maduración. Ya después se pueden ir por cualquier otra senda. Pues si ustedes buscan crecimiento, desarrollo, maduración, colocar aquí children o chill. Aquí lo hice colocado acá con el truncamiento. Me busqué chill, children, children o children, lo que sea. Y busquemos a ver qué hay con eso. 2 millones de resultados. ¿Sí? Entonces, ustedes tendrán que analizar 2 millones de trabajos. Entonces aparece que la proteína G en el desarrollo del niño y la maduración, ¿sí? Del desarrollo físico y las curvas. Entonces, hay 2 millones de textos que han investigado eso que ustedes quieren investigar. Crecimiento, desarrollo y maduración.
Ahora, más adelante ustedes podrán decir, bueno, ¿cómo le enseño al niño esto? ¿Cómo le enseño al niño lo otro? ¿Sí? ¿Cómo le enseño al niño que está madurando? Quizás esas son clases de pedagogía que ustedes pueden agregar más adelante dentro de su estudio. Pero, por ejemplo, de todo este mundo de posibilidades, ¿sí? Hay 2.967.051 posibilidades de elegir una idea más concreta para el tema de crecimiento, desarrollo y maduración. Entonces resulta que ustedes están leyendo o ustedes comenzaron aquí a investigar, ¿sí? Con esa estructura inicial y ustedes pudieron identificar que este, a ver, entonces imagínense analizar 2 millones de estudios. Por ejemplo, esta. Ustedes leyeron ese artículo, ¿sí? Profe, mire que después de que hicimos todo el mapeo de la investigación sobre crecimiento, desarrollo y maduración en niños, pudimos encontrar que la maduración biológica influye en el rendimiento neuromuscular e influye sobre el pico de densidad de mineral del hueso en el niño. Eso se puede estudiar. No tenemos los recursos para hacer una investigación experimental, pero nos gustaría realizar una revisión sobre eso. Ah, bueno, entonces se pueden ir por ahí, ¿sí? O sea, lo que yo les estoy pidiendo, quizás no me entendieron eso la sesión pasada, es que hagamos un paneo general de un área de investigación. Entonces, por allá ustedes, cuando vimos el archivo, el documento decía biología molecular. Bueno, ¿qué temas hay en biología molecular? Seguramente hay muchos, ¿sí? ¿Qué tema es la maduración y el crecimiento? Bueno, ustedes hicieron una estrategia pico, pero necesitábamos niños, necesitábamos maduración biológica y esto, y para de contar. Entonces, por ahí Guillermo eligió, bueno, el foco de atención. El foco de atención, ya sabemos que hay interno y externo. Bueno, ¿qué tanto hay allí y dónde nos podemos centrar? Desde la maduración, el crecimiento y el desarrollo que hay. Ahora, nuestros otros compañeros, que también hicieron la tarea, ellos quieren investigar sobre obesidad en niños, ¿sí? Entonces, si yo coloco obesidad en niños, me va a aparecer también todo un mundo de posibilidades. Creo que ahora sí, chaval, y ya que me trunque entonces son 74.000. ¿Listo? Aquí me aparece childhood obesity. Entonces seguramente esa sea otra palabra clave para este tema. Entonces observen cómo con una sola palabra clave me aparece toda una posibilidad. Obesidad en niños, obesidad en niños. Seguramente esto me va a servir a mí para conseguir todo el tema de conceptualización. Ahora, ¿ustedes qué están buscando más específicamente? Dice, ¿cuál intervención es más apropiada para manejar la obesidad? Entonces, ¿cuáles son las causas por las que los niños de 5 a 10 años sufren obesidad tan temprana en Bogotá? Esto ya puede ser una pregunta que ustedes hagan más adelante, ¿sí?
hagan más adelante. Por ahora vamos a buscar es lo general, qué hay en la literatura general, o sea, general, de manera general, y vamos a hacer un mapeo general para ya después específicamente ustedes a partir de ese tema puedan elegir un tema más específico, ¿sí? Seguramente ustedes van a querer estudiar, bueno, esas estrategias de prevención, ¿sí? Profe, ¿cuáles son las estrategias de prevención de la obesidad en niños de preescolar? ¿Listo? Después van a tener que ir ahí sí a identificar cuáles son esas problemáticas. Pero por ahora no nos metamos tan específicamente, sino más bien en lo general, ¿listo? Entonces la búsqueda que se va a realizar es más general desde el punto de vista del tema que ustedes han decidido estudiar, ¿correcto? Por ejemplo, si yo coloco niños, pero también coloco prevención, se me va a reducir. Ahora, no solo existe obesidad, también existe sobrepeso, que es overweight. Entonces observen que mientras ustedes van realizando la búsqueda van apareciendo más palabras clave. Actividad física y obesidad en niños. Por ejemplo, si ustedes leen este estudio, ¿qué pasó ahí? Eso es una revisión. Prevención, modelos de prevención de la obesidad en la infancia en Suecia. Prevención y mantenimiento, bueno, no tanto mantenimiento, sino más bien como manejo de la obesidad en niños. Prevención del sobrepeso y obesidad en, ¿sí? Por ejemplo, solo coloqué 3 palabras y ya encontré 23.000 resultados. A partir de estos datos, yo puedo comenzar a hacer mi análisis bibliométrico. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la siguiente fase? Ya habiendo hecho una corrección de cada trabajo, de lo que cada uno envió, pueden revisar la grabación ahorita y observar cómo fue que hice la búsqueda. ¿Listo? Y pueden trabajar con esas fórmulas que yo creé, o si no, pueden trabajar agregándole otra palabra clave, ¿correcto? Vamos a trabajar con la de genética y esta que tenemos acá. Y volvamos a la búsqueda principal. Entonces yo tengo 219 resultados. ¿Listo? 219 resultados. Aquí tengo casi 68.000, 64.000. ¿Listo? Foco de atención, ya sabemos que existe externo e interno. Bueno, hoy aprendimos eso. Denme un segundo.
Listo, qué pena muchachos, ya continuemos aquí y adelantamos este tema. Bueno, eh, una vez yo realiza la búsqueda en la base de datos, es importante que descargue el formato que me va a permitir a mí hacer el análisis bibliométrico. Entonces voy a abrir Bibliometrics. Voy a abrir Bibliometrics en RStudio y vamos a ver qué formato es el que pide normalmente Bibliometrics. Normalmente Bibliometrics pide el formato no RIS, sino más bien el formato Excel. Y vamos a ver cómo es que yo hago para descargar, ¿correcto? En PodMed no necesitamos loguearnos. Si usted quiere crear su cuenta en PodMed, lo puede realizar fácilmente. Hay una posibilidad de que usted haga una revisión minuciosa de los artículos. Por ejemplo, si yo tengo 219 textos, se me va a facilitar un poco más hacer una lectura de los títulos para saber si me sirve o no me sirve. Por ejemplo, este que dice Classic Elders Download no me serviría. Entonces lo que yo hago es seleccionarlo o deseleccionarlo, es decir, este yo no quiero que él me lo coloque allí. Si yo sé que hay textos de artículos que me dicen, no, bueno, por ejemplo, este que dice Asociación Mexicana del Deporte es como una posición, un estamento sobre las conclusiones del deporte, quizás este no me vaya a servir porque yo estoy buscando genética, ¿sí? Entonces, a veces nos toca hacer como una revisión minuciosa, juiciosa, a ver qué pasa, pero normalmente son uno, dos, son muy poquitos el porcentaje de artículos que no tienen que ver con la temática que yo estoy exponiendo, ¿sí? O que yo coloqué en mis palabras clave. Entonces, ese tema de la selección de los artículos minuciosamente la vamos a dejar para después, ¿listo? Ya es un tema más avanzado. Incluso Bibliometrics nos permite hacer un barrido de esa información. Entonces aquí yo tengo que llamar la librería, entonces yo llamo la librería inicialmente. Por favor, ábrame la librería Bibliometrics. Ahí dejo que avance. Y una vez tenga eso, le digo, por favor, háblame BiblioShiny. Y le doy Enter y ya me debe abrir Bibliometrics. Una vez haya abierto yo Bibliometrics, ¿sí me escuchan ahí? Sí, profe. Listo. Una vez abramos Bibliometrics, ya yo puedo hacer todo el tema de el mapeo. ¿Listo? Entonces, aquí PubMed me da unas opciones para yo poder realizar una, puedo guardar, ¿sí? La búsqueda, puedo enviarla a mi email o puedo enviarla en otros formatos. ¿Listo? Si yo le doy aquí salvar, él me va a decir, bueno, ¿usted cómo quiere guardar estos documentos? Hay diferentes formas. Por ejemplo, yo quiero guardar todos los resultados, ¿sí? O ¿sí? Puedo dejarlo así simplemente. Puedo guardarlos en formato de textos, en formato PubMed, en PMID, en el Extra o en CSV. Normalmente, ¿qué me lee Bibliometrics? Me lee el formato PubMed, ¿sí? Entonces yo le doy crear archivo y él me va a descargar el documento me va a guardar el documento
donde tengo ya los 219 archivos. Entonces voy a repetirlo de nuevo. Puedo darle, le doy guardar. Este lo dejo sin ninguna selección, ¿sí? Le doy decir, por favor, en formato PubMed y le doy crear documentos o le doy crear archivo. La otra es enviar a, tenemos la probabilidad de crear una colección, una bibliografía. Esto lo vamos a utilizar más adelante para cuando veamos todo el tema de, ¿todo el tema de qué? De, no más base de datos, se me olvidó el nombre, de, todo el tema de Mendeley y esos son gestores bibliográficos, ¿listo? Para cuando los veamos todos los gestores de bibliografía. Entonces aquí simplemente es que usted le dé guardar, salvar y le va a dar, va a descargar el archivo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahorita había una búsqueda de casi 2 millones de datos. PubMed deja descargar, creo que por mucho, 5.000. Entonces no le va a descargar toda la información. Ahí va a haber información que se pierda. Entonces la idea es poder tratar, o sea, tratar de reducir el número de búsquedas o tratar de limitarlas, ¿correcto? Tener por lo menos unos 2.000 o unos 5.000 artículos, ¿correcto? Usted puede comenzar a delimitar esa información. ¿Desde qué perspectiva? Desde el punto de vista del año. Por ejemplo, yo no quiero nada de 1978. A mí eso de qué me va a interesar. Seguramente me va a permitir un registro más histórico y prospectivo del área de investigación, pero usted puede señalar, no, yo quiero saber qué pasó del año 2000 hacia acá. Pues ya son 205. Ya me eliminó ahí 14 estudios que no, nada que ver. No, yo quiero hacer una revisión, un análisis bibliométrico, profe, del año 2010 hasta el año 2021. Ah, bueno, ustedes son 171 artículos que yo tengo que analizar. ¿Listo? O usted quiere hacer solo un análisis bibliométrico de los últimos, no sé, 6 años, 5 años. Usted puede seleccionar lo que quiera, ¿sí? Profe, yo voy a hacer un análisis bibliométrico de los últimos 2 años para esa área de investigación. Enfoque de atención, desarrollo, maduración y crecimiento. Voy a hacer un análisis bibliométrico de los últimos 2 años. Perfecto, lo puede hacer. En este caso, como tengo muy poquitos, pues voy a dejar todo el año completo. Usted puede decirle, no, únicamente quiero los artículos que sean metaanálisis, revisiones sistemáticas y demás. O quiere únicamente que sean libros, o quiere únicamente que sean ensayos controlados randomizados, ¿sí? O ensayos clínicos. Si yo lo veo clic en ensayos clínicos, únicamente me va a mostrar los ensayos clínicos. En este caso son 13. Si ustedes se dan cuenta, no aparece nada de genética acá. Bueno, aparece uno, el ACTN3. Entonces yo lo voy a dar aquí seleccionar. Yo quiero cualquier tipo de estudio. ¿Listo? Cualquier tipo de estudio. Entonces una vez yo tengo Bibliometrics acá, vamos nuevamente a lo que veíamos hace un par de días atrás. Entonces me voy aquí donde dice datos. Voy a importar los archivos. Quiero importar desde PubMed, que fue donde descargué. Y bueno, voy a buscar el archivo. ¿Dónde es que está mi archivo? En descarga, ¿no? Entonces aquí le voy a dar, por favor, léame esto e inícieme el análisis. Pues ya ahí me arroja los estudios. Entonces aquí tenemos todos los estudios, todo lo que hay, etcétera, etcétera. Aquí puedo hacer el mismo filtro, ese mismo filtro que tenía por allá. Lo puedo hacer acá. Aquí ya está toda la información. Por ejemplo, ¿qué hay sobre genética y fútbol? Hay datos desde 1993, según esto que dice Bibliometrics. Si ustedes se dan cuenta, PubMed a mí me dice que hay datos desde 1973, 1978, pero seguramente no lo tuvo en cuenta. Tengo documentos. ¿Cuántos documentos? Documentos 30. No sé por qué me redujo tanto el...
el número de documentos. Deberían aparecer más. Solo me aparecen 30. Bueno, yo voy a averiguar bien cuánto es que deja descargar Podmed y si no nos toca crear varios archivos y yo les digo cómo es que comenzamos a hacer el análisis de los archivos, ¿listo? Pero bueno, por el momento para el ejercicio de hoy es esto, ¿no? Entonces, van a ustedes a buscar la información en la base de datos, ¿sí? Vamos a abrir Dimensions, a ver qué aparece por acá. Entonces voy a colocar genética y fútbol, pero quiero que esté únicamente en título y extra. Aquí ya son 128, ¿no? Ya es poquito. Entonces yo esto lo voy a exportar. Entonces usted le da aquí exportar, creo que es aquí, y le dice exportar resultados. Por ejemplo, yo quiero exportar para hacer un mapa bibliométrico, ¿sí? Para hacerlo en Boss Viewer o en CitySpace. O le da a crear el formato en Excel, que es el XLSX, ¿sí? Entonces, si usted va a hacer el mapa en Boss Viewer, descarga este. Si usted va a hacer el análisis en Bibliometrics, descarga este de arriba, ¿correcto? Entonces le da a exportar. Entonces simplemente ahí se exportan. Dice que va a estar disponible en Export Center. Entonces yo me voy aquí donde dice Export Center y ya tengo aquí mi archivo. Le doy descargar. Por favor, descárguemelo. Ya se me descarga aquí Dimensions. Me voy aquí nuevamente a Data. Le doy importar archivos. Yo digo, no, esta vez es de Dimensions. Por favor, léame lo que dice aquí de Dimensions. Me lo carga y le doy aceptar. Y después de un tiempo me hace, ¿sí? ¿Cuántos archivos me descargó? Según esto eran 128. Aquí deben aparecer 128. Si no, tengo algún error aquí en el Bibliometrics. Efectivamente tengo 128. ¿Correcto? Tengo 128 documentos. De esos 128 documentos, 112 son artículos científicos, 5 son capítulos de libro, 3 son preprints, que es decir que no han sido publicados, y 8 que están en procedimiento de ser aceptados. Y bueno, aquí ya está toda la información general de esa bibliografía. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer, me voy a ir a Boss Viewer. No, dejemos Boss Viewer ahorita más adelante. Entonces yo me voy a revisar aquí, bueno, cuáles son las revistas más relevantes, es decir, cuáles son las revistas que más publican en eso, en temas de genética y fútbol, más específicamente. Entonces tengo 20 revistas ahí en el top. Usted puede fácilmente tomar el nombre de esta, por ejemplo, el nombre de esta revista, copiarlo, pegarlo acá y revisar esa revista que publica. ¿Sí? Si yo le doy aquí buscar y yo coloco genética, a ver qué se ha publicado en genética aquí. Pues tengo un montón de 203 artículos de genética acá. Entonces observe cómo el análisis me va llevando a mí por todos, quizás estudios que se han realizado. Por ejemplo, si yo coloco foco de atención, no sé. Lo escribí mal. Por ejemplo, aquí aparece uno de focos de atención, pero aparece más como una referencia. Foco de atención, foco de atención.
¿Sí? Foco de atención, 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 foco de atención. Entonces observe que el análisis bibliométrico me permite a mí irme directamente a la revista que publica sobre eso y mirar a ver cuántos artículos hay allá. Entonces, cuando usted vaya a realizar una revisión sistemática o una revisión de la literatura, usted ya sabe a qué revistas debe acudir para encontrar información. ¿Sí? Si a usted un profesor del pregrado le está pidiendo que realice una revisión sobre un tema, pues usted se va directamente a la revista que más publica sobre eso. ¿Sí? O se va a PubMed, revisa y busca sus artículos. ¿Correcto? Esta es la importancia de hacer una revisión previa de una temática. ¿Sí? Entonces, ya poco a poco nos hemos ido de lo general a lo específico. ¿Correcto? Ahora, yo quiero saber desde el análisis, por ejemplo, clúster, yo quiero aplicarle perdón, yo quiero, aquí sí me toca realizar, ¿dónde es que es? Aquí en un mapa de concurrencia. ¿El mapa de concurrencia para qué sirve? Pero este es mejor hacerlo en Voice Viewer. Vamos a hacerlo en Voice Viewer para que entendamos muy bien ya el tema bibliométrico y lo que vamos a ir realizando durante estos días. Entonces ya sabemos cómo exportar los archivos desde PubMed, desde Dimensions. Les voy a dar la tareita de Cochrane para que revisen Cochrane, cómo descargan los archivos para que ustedes ya tengan la información. Si se dieron cuenta, Dimensions los visualizó todo, no sé PubMed por qué no los dejó ver, pero debería dejar ver los 219 registros. Ustedes tienen mucha información porque es un tema muy general, por ejemplo, el de crecimiento, maduración y desarrollo. Entonces toca tal vez limitarlo un poco más, quizás a aspectos más como, o sea, como visualizarlo ya desde el deportista, o sea, cómo es el crecimiento, el desarrollo y la maduración desde del deportista. Pueden mirarlo ya a partir de cómo afecta quizás la maduración, el desarrollo y el crecimiento a la actividad deportiva o a la actividad física. ¿Listo? Ustedes ya pueden ir pensando más o menos en esas ideas. Bueno, entonces aquí voy a exportar estos mismos resultados que tengo aquí, pero los voy a exportar para crear un mapa bibliométrico. Entonces le voy a exportar. Me voy nuevamente acá y voy a descargar mi mapa. Dice que está en progreso. Vamos a esperar un rato ahí. Bueno, mientras carga, les voy a mostrar qué es lo que me tienen que presentar más adelante, ustedes. Al finalizar, todo eso debe quedar consolidado en un documento. ¿Listo? El documento debe tener una mini introducción. ¿Sí? Usted va a escribir la metodología de qué fue lo que realizó y cómo lo realizó. Dentro de la metodología, ¿qué va a ir? Va a ir la ecuación de búsqueda, ¿sí? La base de datos que utilizó, en este caso PubMed o Dimensions. ¿Cómo es que realizó el análisis bibliométrico? Entonces, que utilizó el paquete Bibliometrics, tendrá que explicar allí. Cada uno de estos ítems los vamos a ir viendo, ¿no? Para que no nos confundamos aquí. Y al final usted me va a tener que mostrar sus resultados. Por ejemplo, cómo es el tema de la producción anual en esa área de investigación. ¿Sí? Usted me va a tener que mostrar, bueno, cuál es el top de revistas que publican en esa área, cuál es el top de autores, cuál es el top de artículos que más se citan. Por allá usted tendrá que mostrar el mapa de concurrencia, ¿sí? Y al final usted tendrá que decir, profe, de todo lo que hicimos, es decir, de toda esa gran área de investigación,
nosotros vamos a elegir esta temática en específico, ¿sí? Que es la que más estudia o es una de las que más estudia, ¿sí? Y esto es a lo que nos vamos a dedicar de ahora en adelante, ¿correcto? Pero usted ya tiene un documento que no solo le va a servir para centrar su idea, sino que más adelante usted va a poder observar cuál es el uso de toda esta herramienta que acabamos de hacer, que acabamos de utilizar. ¿Listo? Entonces aquí ya se me abrió Boss Viewer. Voy a descargar este. Y le voy a decir crear a partir de un mapa basado en datos. Aquí está Dimensions. Voy aquí a Dimension y voy a ir a descargas. Ah, pues madre, no me deja ver. Todos los archivos. Vamos a utilizar este, a ver. Dice que error. Vamos a abrir el otro. Dice que error. Qué raro, que debería leerlo. Vamos a utilizar el de PodMed, a ver. Este que está aquí. Este sí lo lee. Bueno, vamos a ver un mapa de concurrencia, las palabras clave. Vamos a utilizarlas todas. Vamos a utilizar dos. Entonces aquí, humanos, fútbol, hombres, young, adolescents, genotipo, atletas, adulto, actinina, etc. Bueno. Entonces observen que aquí me muestra un mapita, ¿no? Aquí me muestra una tabla. Por ejemplo, yo me puedo dar cuenta que inicialmente la mayoría de palabras clave que se utiliza es hombre y que mujer o sea, hay una diferencia casi de 15 ocurrencias para hombre y para mujer. ¿Eso qué me está indicando a mí? Que hay muy pocos estudios en mujeres. Entonces, ya aquí hay un punto ya para mí, ¿sí? Para mi información. Profe, no se investiga mucho en mujeres, observe. Quizás haya mujeres dentro de estos atletas, no sé, probablemente, pero específicamente para la mujer y hombre hay una discrepancia allí. ¿Listo? Mujeres futbolistas, ¿no? Por aquí aparece, ¿qué más podemos observar? Se estudian muchos polimorfismos y muchos genotipos. Entonces, por ahí tiene que ir el estudio, probablemente. Polimorfismos o genotipos. Bueno, vamos a darle a finalizar aquí para que me muestre el mapa. Entonces, aquí tengo yo mi mapa de concurrencia. Yo puedo hacer una variación en el tamaño. Quiero que la escala sea un poquito mayor para observar cuáles son esas palabras más importantes y a mí me gustan las líneas rectas aquí. Entonces, por ejemplo, yo puedo observar en este mapa que una de lo que más se habla es del rendimiento atlético. ¿Sí? Entonces, rendimiento puede ser un tema que yo elija. Entonces, yo voy a elegir rendimiento. Entonces, yo voy a estudiar rendimiento. ¿Sí? El estudio que yo voy a hacer para el pregrado va a ser sobre rendimiento. ¿Sí? En mujeres, porque es que no hay muchas mujeres, miren, mujeres está por acá. Voy a hacer un estudio de mujeres, en atletas femeninas, sobre los polimorfismos genéticos. ¿Sí? Por ahí aparece genotipo, bueno, genotipo aparece por aquí. Entonces, las mujeres están dentro de los humanos. ¿Sí? Adultos jóvenes, las mujeres pueden ser adultos jóvenes. Entonces, seguramente yo podré decir, bueno, van a ser mujeres, pero que sean adultas jóvenes, quizás 15, 25 años. Hombres ya no voy a utilizar porque hay muchos estudios sobre hombres. Entonces,
la novedad aquí es que va a ser en mujeres. Voy a tener en cuenta el rendimiento atlético y voy a tener en cuenta aquí genotipo, pero observen algo en particular acá, y es que aparece polimorfismo aquí y aparece polimorfismo acá. Entonces, ese es un tema del que yo debo hablar, del polimorfismo. Entonces yo voy a hablar de polimorfismos. ¿Listo? Entonces al final, cuando usted me presente su texto, por allá en la conclusión o en la discusión, ¿sí? Usted dirá, bueno, según el mapa de concurrencia, ¿sí? Las palabras que más ocurrencias tienen son estas, estas y esta y esta. Se encontró que no existe o eh, hay una, hay una diferencia de ocurrencias para, para las palabras clave, eh, male y female. Se colocará ahí el dato. Bueno, ahí, aquí había 20, aquí había 5. Por ende, se puede observar estudios en población femenina. Hay muy pocos. Eso es una muy buena conclusión. Pues a partir de aquí, pues yo ya voy a elegir que la población de estudio mía van a ser mujeres. Por ejemplo, yo hice la búsqueda sobre niños con obesidad y resulta que aparecen que las edades más estudiadas son de tal y tal edad. Ya yo cuando leo específicamente los estudios. O resulta que yo me metí aquí al ResearchGate y yo le dije a esta gente que por favor me hiciera un análisis de, de, de países. Bueno, pero no me aparece nada. Déjenme, yo digo aquí autores. Entonces está Pruna, Calo, Coelho, Macida, ¿sí? Pero quiero ver el tema de voy a hacer aquí un mapa de este mapita. Pues quiero los autores y quiero ver las afiliaciones. Y por aquí quizás países se aparece. Pues quizás los países no los agrego. Vamos a decir las afiliaciones y las palabras clave. Entonces aquí yo sé que hay uno voy a bajar acá a 10, aquí a 10 y aquí voy a bajar a 10. Aplicar. Entonces yo sé que los que más publican en esta vuelta son estos de aquí y que hay unos de Cagliari y de no, yo no sé qué. Voy a aumentar las afiliaciones. Entonces aquí aparecen las universidades de donde son. Entonces ya ahí yo podría inferir cuál es el país que más publica en esa área. Entonces yo puedo encontrar que quizás en Latinoamérica se publica muy poco sobre ese tema, que yo voy a elegir. Por ejemplo, enfoque de atención. ¿Cuántos publican de eso acá en Colombia? Quizás muy pocos. Quizás usted vaya a ser el primero que publique sobre enfoque de atención. ¿Sí? Quizás haya varios que hayan publicado sobre crecimiento, desarrollo y maduración, pero en un tema en específico no, que eso es lo que le va a permitir conocer el gráfico o el análisis bibliométrico. ¿Listo? Entonces, cuando usted tenga su gráfico de concurrencia, usted va a poder
determinar, bueno, existen factores a nivel del sexo. Sí, bueno, ¿qué factores? Esa podría ser una pregunta. ¿Qué factores son determinantes para cada sexo? ¿Sí? Hay factores que predisponen, por ejemplo, si yo tengo aquí factores, sex factors, y tengo athletic injuries, hay factores, dependiendo del sexo, que aumentan la lesión o el riesgo de lesión. Entonces, observe cómo se conectan, ¿sí? Para eso me sirven estos mapitas. Entonces, este podría ser otro tema de estudio. Por ejemplo, ¿qué factores influyen en las lesiones de ligamento cruzado anterior, dependiendo del sexo, pero teniendo en cuenta el factor genético? No sé, es un tema bastante quizás amplio, pero observe que hay factores genéticos, polimorfismos genéticos, que están dentro de los factores de sexo, que se asocian con lesiones, que se asocian con factores de riesgo, que se asocian con qué? Con ligamento cruzado anterior, con lesiones de rodilla, con lesiones musculares, con recuperación de la función. Usted solo con este mapita ya puede saber de qué se puede tratar el estudio que usted quiere realizar. ¿Sí? Puede ser más adelante una revisión o puede ser un tema experimental, no sé. Usted seguirá más adelante. Pero la idea es que nos llevemos una idea. Bueno, profe, yo la verdad decidí irme por el rendimiento atlético, ¿sí? Por temas de genotipo y demás, y bueno, por ahí es que voy a encaminar mi estudio. Ah, que yo tengo foco de atención. Bueno, está el foco de atención externo e interno, pero lo voy a direccionar más hacia no la variable, no sé, no la variable aprendizaje motor, sino la variable específica de un aspecto técnico. Bueno, ya cuando ustedes vayan desarrollando todo el tema de la revisión, van a poder ir indagando sobre ese tema. Entonces, ¿qué tarea les voy a dejar? Ya para terminar por el día de hoy. Van a descargarse los archivos, ¿sí? Directamente de la base de datos. Puede ser Dimensions o demás. Tengan en cuenta que principalmente les va a dejar descargar cierto número de artículos. Ustedes se acaban de dar cuenta que Dimensions descargó todos los archivos, porque bueno, son supremamente pocos, 128 que yo encontré para mi temática. Cuando usted vaya a hacer su revisión o cuando usted vaya a insertar su fórmula, trate de seleccionar al menos, trate de seleccionar al menos 50 artículos, ¿sí? 50 o 100 artículos. Eso sí, no se ponga a hacer la revisión de todos los años. Yo le digo que, o sea, reduzca el número, no sé, puede ser 2019, 2021, o pueden ser los últimos 3 años, como usted quiera. ¿Listo? Vamos a hacer una revisión actual de ese tema. ¿Vale? Entonces, si en los míos es foco de atención, voy a mirar qué se publicó desde el 2015 para acá sobre foco de atención. ¿Vale? Voy a revisar lo que se publicó sobre maduración, crecimiento y desarrollo sobre el 2015 para adelante. Bueno, vamos a realizar una revisión de lo que hay sobre obesidad, sobrepeso en niños a partir del 2015. ¿Qué se ha publicado? Y usted comienza a hacer una lectura de los títulos. ¿Listo? De los títulos. Entonces, comienza a hacer una lectura de los títulos. Por ejemplo, este dice que factores de riesgo de ruptura de ligamento o de lesión de ligamento cruzado anterior en fútbol. Esto no tiene nada que ver con genética, pues por lo que veo en el título. Pero si yo abro el archivo, tampoco habla acerca de genética. Entonces, eso es un texto que no me va a servir. Entonces, yo lo descarto. Por ejemplo, este habla del perfil genético, lo selecciono. Este habla del síndrome de yo no sé qué, eso no me sirve. Este dice que cuáles son las estrategias de entrenamiento cognitivo, este tampoco me sirve, eso no es nada genética.
adaptaciones del músculo esquelético sobre el rendimiento del entrenamiento de alta intensidad, esto tampoco me sirve. Este que habla de colisiones tampoco me sirve. Este que habla de predictores fisiológicos para la prevención de lesiones, eso no me sirve. El ACTN3, estos son genotipos, esto me sirve. Este me sirve, es un biomarcador genético. Entonces usted seleccione unos 100 artículos, seleccione unos, no sé, sí, 50, 100 artículos, depende de lo que usted lea en el título. Usted dice, bueno, esto tiene relación, esto tiene relación, esto tiene relación, esto tiene relación, este sí tiene relación, este parece que no, este sí tiene relación, este no, este parece que sí tiene relación, este no, este no, este no, este sí, este sí, este sí, este sí. Una vez haya seleccionado unos 100, pongamos, dejémoslo en máximo, mínimo 100, o sea, tiene que seleccionar mínimo 100 artículos. Los descarga, los pasa a Bibliometrics o los pasa a VozViewer, al que usted quiera, y comienza a observar, bueno, la tendencia es esta es la tendencia, eso mismo que acabé de hacer yo, ¿vale? ¿Qué me va a subir? Va a subir inicialmente el mapa de concurrencia, ese que acabo de hacer yo, lo va a subir como tarea y va a como más o menos interpretar, según lo que usted acaba de observar, qué es lo que más investiga, qué es quizás, cuáles son las relaciones que más se hacen, y usted va construyendo como un análisis. Entonces, por ejemplo, a ver si me va a cargar. Por ejemplo, ¿cuál es quizás la variable o la palabra clave principal? ¿Sí? Las palabras clave son variables que se incluyeron dentro del estudio. Supongamos que allá, obviamente, dentro de sobrepeso y obesidad va a estar sobrepeso y obesidad, ¿sí? Pero, por ejemplo, la obesidad, ¿con qué está relacionada? Entonces, usted revisa la línea de tendencia, ¿sí? Usted observa cuál es el círculo que está más grande. Ah, bueno, por aquí es donde podemos tomar camino. ¿Listo? Ya después vamos a ir revisando aspectos de años y demás, y demás, y demás. ¿Listo? Bueno, esa es la actividad que quiero que vayan realizando. Después, ya más adelante, es importante que vayamos construyendo un documento para que usted lo presente como trabajo final y ya al finalizar usted va a realizar una exposición de lo que encontró. ¿Listo? Ya de aquí en adelante, bueno, las próximas clases no me voy a meter de lleno con esto, pero es importante que ustedes vayan haciendo su revisión. ¿Listo? Que ustedes vayan revisando las bases de datos, vayan revisando más acerca de su temática para que se vayan empapando y ya al finalizar tengan construido el documento, ¿listo? Ya se acaba, el segundo corte se acaba la próxima semana. La próxima semana vamos a hacer nuestro examen de segundo corte. Entonces estudien, revisen las clases que hemos visto hasta hoy. Voy a hacer una que otra pregunta sobre el Bibliometrics quizás, que es como el último temita que hemos visto, bases de datos, estrategias de búsqueda, ¿eso qué es? ¿Sí? Por ejemplo. Y bueno, estudien bastante, ¿correcto? Y para la actividad es que me presenten ese mapita y ustedes hagan una pequeña descripción de lo que ese mapa significa, de cuáles posiblemente los temas o las temáticas que más estudian allí y cuál posiblemente puede ser ese tema más específico en el que usted vaya a centrar su investigación, ¿correcto? ¿Entendido o hay dudas o preguntas? Entendido, profe. Listo. Entonces, eso es lo que se realiza inicialmente ya cuando uno inicia una investigación. Ya les toca, ya el trabajo es, bueno, ya es grupal o individual, entonces lo que me vayan a entregar de aquí a la última clase, que son 5 semanas que nos quedan, depende absolutamente de ustedes, ¿no? Hay como unas 2, 3 clases que no vamos a ver el tema de la bibliometría. Yo voy a tratar de sentarme con ustedes juiciosos a revisar esos avances, pero al final usted me tiene que decir, bueno, profe, el tema es este, me tiene que presentar su documento, ¿sí? Bien estructurado, en donde estén las gráficas, figuras, ojalá,
una pequeña introducción, no pues no vamos a ser tan, sí, como tan, se me olvidó la palabra, tan estrictos con el tema de la escritura y demás, sino que ustedes puedan a partir de todo este análisis consolidar una idea ya bastante buena, ¿correcto? Entonces nos veríamos dentro de 8 días ya con el examen. Por favor, estudien mucho. Eh, hace un... Hacen falta algunos por presentar trabajos, ¿no? Por lo que veo acá en Moodle. Entonces, suban los trabajos que se han colocado, porque ya yo la semana que viene eh, recojo notas y saco calificación de segundo corte. Entonces, hay algunos que todavía hacen falta por subir trabajos allí. Les doy la posibilidad, o sea, yo con ese tema quizás soy un poco flexible, pero toca trabajar juiciosos, ¿no? Tampoco es que se relajen. Hay algunos que perdieron ya la asignatura por fallas. Hay unos que no han venido, que no han asistido, y bueno, eso ya es eh, pérdida de la asignatura. Hay otros que no han presentado actividades casi desde el primer corte, segundo corte. Hay situaciones personales entre medio, ¿sí? Yo lo sé, entonces, pero para que tengan en cuenta que iniciamos muchos y ahora vemos pocos, ¿no? Déjenme, yo tomo la lista aquí a ver de quiénes vinieron y ya nos podemos ir. Edward no está. Samir. Castiblanco no está. Johan Sebastián Murillo Contreras. Ana. Ana Fernanda. Ángel Andrés, está por ahí. Sí, señor, presente. Jean Pablo, creo que también lo vi, sí. Presente, profe. Sánchez Gómez, Nicolás. Se También. presenta, profe. Villamil Brian. Bueno, creo que él vino y se fue, no sé. Pello, Guillermo, está por ahí. Presente, profe. Y con Collazos Juan. Y Michael Triana tampoco vino. Profe, el compañero Brian Villamil tiene problemas de conexión. Sí, yo lo vi conectado, entonces ahí no hay lío. Correcto. Muchachos, entonces, a trabajar juiciosos en eso. Hay algunos que están trabajando en grupos, entonces me imagino que habrá alguno que tiene el software allí en el compu. Y pueden trabajar fácilmente ese tema del mapa de concurrencia y pueden ir como desglosando ya qué datos o qué variables son las que pueden utilizar dentro de su estudio más adelante. ¿Listo? O sea, para ya plantear la idea mucho más específica de su investigación, ¿correcto? Entonces nos vemos dentro de 8 días con el examen y que tengan un feliz fin de semana. Chao. Vale, profe, hasta luego. Gracias, profe.